Por un lado, la imagen refleja uno de los temas más característicos de 1917, la violencia. Como toda revolución, siempre implica algún nivel de violencia, ya sea simbólico o físico, teniendo como objetivo central eliminar al enemigo construido en la revolución. Este enemigo no tiene un carácter fijo, sino evolutivo, en el cual varía tras el pasar de los hechos. Por ejemplo, uno de ellos fueron los representantes del capitalismo. Esta imagen representa características centrales de la Revolución Rusa de 1917. Es importante dar un contexto y explicación histórico de lo ocurrido, antes de describir y desarrollar los aspectos representados en la imagen. Esta revolución construyó un episodio mítico a nivel mundial, que condujeron al derrocamiento del régimen zarista para instaurar el régimen leninista, un nuevo régimen que dio vida a la nación soviética. Esto mismo puede ser observado en distintas áreas de la imagen. Por un lado, el cartel de la imagen significa capitalistas de todos los países unidos. Ahí mismo se identifica el carácter salvaje y destructivo del capitalismo, causado por 3 países, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, donde estas figuras más poderosas muestran un desinterés en el caos causado por debajo de ellos, en la clase obrera. Esta clase obrera muestra esta desesperación unificada en la imagen, al presentarse como un conjunto agrupado y oscuro con bajas condiciones de vida. Por el otro lado, aparece el concepto de clase, en el cual ilustra cómo percibieron las distintas clases sociales la revolución. Esta misma fue causada a nombre de los sectores desposeídos, la clase obrera en contra del enemigo de clase. Entre cada una había una marcada división, no solamente en sus preocupaciones, sino en sus condiciones al reclamarla. Esta segmentación está marcada entre las mitades de la imagen. Por un lado, encima del suelo se encuentran los capitalistas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, en donde no se ven afectados o preocupados por su entorno, sus decisiones y las consecuencias que provocan. Por el otro lado, debajo de los capitalistas se encuentran las clases obreras. Esta misma se ilustra con desesperación, al formar parte de los perjudicados tras las decisiones tomadas arriba suyo. Viendo la totalidad de la imagen, podríamos concluir que los enemigos de clase se presentan con carácter de inconsciencia y desinterés hacia su alrededor, mientras que debajo suyo se presenta un contraste de aquella realidad. Presenta la diferencia entre ricos y pobres en estos países, siendo la clásica crítica del socialismo hacia el capitalismo que la Unión Soviética trató de erradicar. Como respuesta a las observaciones anteriores, aparece un tercer análisis, el uso de los colores opacos, en el cual están acorde a la época de la publicación, una época con colores más claros en la parte más alta de la jerarquía y más opaco para los que están siendo aplastados por ellos. Como conclusión, esta imagen representa los temas principales presentes en la Revolución Rusa, la violencia y las condiciones de clases, en el cual exhibe a la población capitalista, los más poderosos que se aprovechan y explotan a las clases socialistas.